nuestra emisión central. Mi nombre es Valentina Quintero y estaré compartiendo junto a mi equipo de trabajo una sentencia que ha sido noticia estos últimos días. Se trata del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, sala civil especializada en la restitución de tierras. Como antecedentes de esta sentencia tenemos las peticiones, en primer lugar, que se proteja el derecho fundamental a la restitución de tierras de los señores Libardo Domínguez González y Marlene Aguilar Borges. En consecuencia ordene a su favor la restitución jurídica y material del inmueble llamado La Conquista, parcela 10, ubicada en la vereda del 40 del municipio del Carmen del Chucurí, Santander. Que se impartan las órdenes que trata del artículo 91 de la ley 1448 del 2011 y todas aquellas que sean pertinentes a favor de establecer medidas de reparación y satisfacción para las víctimas del conflicto armado y sus familiares. En los hechos de esta sentencia tenemos como hechos principalmente que el señor Libardo Domínguez González presentó pruebas de que adquirió el predio denominado La Conquista 10, ubicado en la vereda del 40 del municipio del Carmen del Chucurí, mediante una adjudicación que le hicieron la extinta Institución Colombiana de la Reforma Agraria, es decir, el INCORA, a través de una resolución, la cual fue debidamente registrada en el folio de matrícula inmobiliaria. El inmueble que están reclamando fue destinado a la agricultura y a ser el lugar de habitación de su núcleo familiar, el cual estaba compuesto por su cónyuge Marlene Aguilar Borges y sus hijos Alexander, Robinson, Mónica, Rocío y Sandra Aguilar. En el año 1990, el señor Libardo decide tomar en arriendo otro predio, ubicado en la vereda San Carlos del mismo municipio, y radicarse allí permanentemente, aunque continuó ejerciendo la explotación del predio La Conquista, en la parcela 10. El señor Libardo acudía cada 8 días a labrar la tierra y recoger la cosecha. En una ocasión, el señor Libardo venía en compañía de su hijo y otro señor. Estos fueron abordados por un paramilitar, alias El Rayo, el cual operaba en la zona y quien los amenazó y acusó con colaborar con la guerrilla y reclamó por transitar por ahí. Eso llevó a amenazarlos con arma de fuego. Llega otro paramilitar llamado Jaime Cano, paramilitar quien llegó al acuerdo de que le respetarían la vida si les entregaban al guerrillero conocido como el Mocho Diomedes, o de lo contrario debían abandonar la vereda. Por estos desafortunados hechos, el señor Libardo junto a su familia decidieron abandonar el predio y trasladarse a Berlín en 1991 al norte de Santander. Antes de salir del departamento del Carmen del Chucurí, se dirigió a las oficinas del INCORA para informar las amenazas y dar a conocer que lo abandonó por los constantes peligros que ahí vivía por el grupo paramilitar. Aquí no se sorprendieron por los hechos, ya que otros 14 parceladores habían reportado los hechos. A pesar de los hechos y mediante la resolución número 151 del 3 de marzo de 1994, se declaró la caducidad administrativa de la adjudicación realizada al reclamante, y estos serían los hechos pertinentes de la en cuanto a la decisión, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, con el fin de impartir justicia en nombre de la Nación, resuelve que primero se debe garantizar el derecho de restitución de tierras a los señores Libardo y Marlene. Segundo, se declara como impróspera la oposición formulada por Manuel Cala Gutiérrez. Sin embargo, se le reconoce la buena fe exenta de culpa y de esta manera se le permite seguir ejerciendo posesión en el predio en cuestión. Tercero, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras compensar a los solicitantes con un predio similar, aplicando los criterios de equivalencia medioambiental, y se les otorgará al menos una unidad agrícola familiar si eligen otro municipio o incluso un predio de naturaleza urbana si así lo desean, siempre y cuando asegure una vivienda digna. Se establece un plazo máximo de 8 días hábiles para iniciar los trámites y un plazo máximo de 1 mes para concretar la compensación. En cuarto, se ordena inscribir la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria del nuevo predio,
a favor de los señores Libardo y Marlene. Quinto, se proporcionan los detalles sobre la ubicación y características del inmueble, objeto de despojo. Sexto, se ordena a la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos realizar la inscripción de la sentencia de restitución y cancelar las medidas cautelares en el folio de matrícula inmobiliaria. Séptimo, se ordenan a las fuerzas militares y a la Policía Nacional brindar acompañamiento y colaboración para garantizar la seguridad de la víctima y su grupo familiar. Octavo, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras llevar a cabo diversas acciones, incluyendo la postulación de los restituidos en programas de subsidio de vivienda, la implementación también de proyectos productivos, el alivio de las deudas por servicios públicos y la exoneración de impuestos municipales. Noveno, se ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas cumplir con el plan de atención, asistencia y reparación individual sin necesidad de estudios de caracterización. Y décimo, se ordena a la Alcaldía del municipio de San Vicente de Chucurí garantizar la atención psicosocial y el acceso a la educación primaria y secundaria para los solicitantes y para su grupo familiar. Bueno, para continuar, el problema jurídico que se presentó en esta sentencia se basa en dos preguntas. La primera es si es procedente la protección del derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras de los señores Libardo Domínguez y Marlene Aguilar. Considerando los presupuestos establecidos en la Ley 1448 del 2011, incluyendo la demostración de su calidad de víctimas de hechos ocurridos en el periodo contemplado en el artículo 75 de dicha ley, la existencia de una relación jurídica con el inmueble reclamado y la debida acreditación del despojo de acuerdo con los artículos 74 y 77 de la misma ley. Asimismo, con el escrito presentado por el señor Manuel Cala Gutiérrez, ¿se trata de una oposición formal o solo se alegó y posteriormente se demostró la buena fe exenta de culpa? Según la resolución número 2729, se demostró que los solicitantes se encuentran en el registro único de tierras desposadas y abandonadas forzosamente, junto con su grupo familiar. También podemos ver que este trámite fue realizado con el medido proceso. Algunos puntos del caso no fueron acogidos con tal seguridad e integridad, por ejemplo, el traslado del señor Cala Gutiérrez, que posee y explota el bien, reclamando donde ese proceso no se dio porque el poseedor del bien expresa buena fe. Por otro punto, podemos ver las incoherencias de la oposición, donde nunca tacharon la calidad de víctimas de las personas en este proceso, dado que estos se fueron más que todo por el lado de mostrar una acción jurídica del señor Cala con el bien. Teniendo en cuenta lo anterior, estas acciones de la parte opositora podrían entenderse como una tipología de oposición, en sí técnica jurídica, que son actitudes que ejerce el que presenta como opositor. Esta circunstancia nos obliga a cuestionar para resolver algo al respecto. En este caso se hace un cuestionamiento a los opositores, dado que en el artículo 78 nos habla de que la posibilidad de quien aparezca como jurídicamente en el predio se podría tener conocimiento de la buena fe exenta, dado que esto se podría dar a entender que podría tener una oposición. Alcance de acción de restitución de tierras. Esta es una acción que hace parte una política de justicia transicional para ayudar a las víctimas de abandono o despojo de tierras, que en nuestro país es una constante y una tragedia. Y el otro punto a explicar es la calidad de víctimas. Estas personas que han padecido desplazamiento forzado han sido, o sea, más o menos, esto significa que han sido obligadas de manera forzada e inmediata a dejar su bien sin ningún tipo de indemnización. Bueno, y la Ley 1448 del 2011, también llamada Ley de Víctimas, tiene como objetivo principal la protección y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia, incluyendo la restitución de las tierras a las personas desplazadas forzosamente. Los principales artículos de la Ley 1448 que abordan lo de la restitución de las tierras son los siguientes. Artículo 2, donde define a las víctimas al conflicto armado y establece los derechos que les corresponden. Artículo 72, allí nos establecen el derecho a la restitución a las víctimas de sus tierras del desplazamiento forzado. Artículo 73, nos establece los criterios para la selección de los casos de la restitución de tierras. En el artículo 74 nos establece el procedimiento para la restitución de sus tierras. En el artículo 75 nos establece las medidas cautelares para la protección de los derechos de las víctimas. En el artículo 76 establece la responsabilidad de las entidades públicas de la protección de los derechos de las víctimas. En cuanto a la interpretación,
En resumen, la Ley 1448 de 2011 tiene como objetivo principal reparar y restituir a las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero su implementación ha sido criticada por su lentitud y su falta de recursos, así como por la falta de participación de las víctimas en su diseño y en la implementación. Bueno, entre las cosas buenas que encontramos en esta ley, primero, el reconocimiento a las víctimas. La ley reconoce a las víctimas del conflicto y establece las medidas para su protección y atención de reparación integral. Segundo, la restitución de las tierras. La ley establece el procedimiento para la restitución de las tierras a las personas de las comunidades que fueron despojadas de ellas durante el conflicto armado. Tercero, también hay una atención psicosocial. La ley establece medidas para la atención psicosocial de las víctimas, incluyendo atención médica, psicológica y asesoría jurídica. También las medidas de la reparación, que son que la ley establece las medidas de reparación integral a las víctimas, incluyendo indemnizaciones económicas, medidas de rehabilitación y, por supuesto, la restitución. Sin embargo, también podemos hablar sobre las cosas malas relacionadas con la ley. La ley 1448 del 2011 es también conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta establece un marco legal para la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, así como para la restitución de tierras a aquellas que fueron desplazadas o despojadas de sus propiedades debido a la violencia. La Ley de Víctimas busca garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de la no repetición para las víctimas. Establece procedimientos y mecanismos para la atención, asistencia y reparación de las víctimas, así como para la restitución de tierras a través de un proceso judicial. Relacionando esta ley con la sentencia, encontramos que el campesino puede optar a esta ley, ya que pensaron que él hacía parte de un grupo guerrillero y decidieron amenazarlo, pedir que entregaran a uno de los jefes de las FARC, y asimismo o lo entregaba o lo mataban, y pues él tomó la decisión de retirarse del pueblo y dejar sus bienes. Entonces por eso siento que podría entrar a esta ley 1448, pues es una víctima del conflicto.